La Constitución dice muy claramente que es una violación a la Constitución que un partido, no una coalición, 100 planas, partido, coalición, con su definición del del diccionario de la Real Academia Española, que un partido tenga más del 8% de sobrerepresentación. A mis compañeros opositores que yo, habiendo ganado nuestro movimiento de manera apabullante el 2 de junio, quisiera tratar con generosidad. No se dejan porque siguen sin querer entender el tamaño, la dimensión de su derrota. Ganamos el 93% de las fórmulas de mayoría del Senado de la República, 30 de 32 entidades. Tengan para que aprendan, las de Guanajuato las ganamos, las de Jalisco, las de Chihuahua. Si quieren, podría dar más ejemplos dolorosos para usted, las de Yucatán. Ganamos 255 distritos de mayoría, el 83%. Y todavía nos regatean los 2/3. Pero además con una desvergüenza inaudita, porque como ya lo presenté, en 2006, me voy a concentrar ahí, violaron la Constitución en 2003 con una sobrerepresentación del 21-23, en 2009 con el 10-56, en 2012 con el 10-88, en 2015 con el 11-42, el 2018 con el 9-21, violaron la Constitución a favor del PRI y el PAN. Y hoy están hablando que la sobrerepresentación que queremos tener es lo que nos dio legítimamente con el voto el pueblo de México, pero en 2012 el PRI tuvo el 10.87 y en un acuerdo con Acción Nacional y con el PRD hicieron el pacto contra México e hicieron reformas constitucionales sin tener la mayoría calificada legítimamente en las urnas, ni haberle dicho al pueblo que iban a privatizar el petróleo, que iban a entregar el mercado de energía eléctrica, que iban a privatizar la educación pública, nada de eso, no lo dijeron en campaña. Bienvenidos a este espacio de noticias. Hoy abordaremos las recientes declaraciones del diputado Gerardo Fernández Noroña, quien con su característico estilo directo y contundente hizo un llamado a la oposición y expuso con claridad las violaciones a la Constitución que han marcado los procesos políticos recientes en México. Fernández Noroña, un destacado miembro del Partido del Trabajo y ferviente defensor de la Cuarta Transformación, no se guardó nada en su discurso, dirigiendo sus palabras tanto a sus adversarios políticos como al pueblo de México. En su intervención, el diputado Gerardo Fernández Noroña comenzó citando la Constitución mexicana, haciendo énfasis en que es una violación flagrante que un partido, no una coalición, tenga más del 8% de sobrerepresentación en el Congreso. Recordó a sus compañeros opositores que el movimiento liderado por Morena, PT y Partido Verde ganó de manera apabullante el pasado 2 de junio, y a pesar de esto, la oposición sigue sin reconocer la magnitud de su derrota. Fernández Noroña detalló los resultados obtenidos en las elecciones, destacando que ganaron el 93% de las fórmulas de mayoría en el Senado, con victorias en 30 de las 32 entidades federativas, incluyendo estados tradicionalmente controlados por la oposición como Guanajuato, Jalisco, Chihuahua y Yucatán. En la Cámara de Diputados, el movimiento obtuvo 255 distritos de mayoría, representando el 83% del total. Sin embargo, aun con estos resultados contundentes, señaló que la oposición sigue regateando la mayoría calificada en el Congreso. Y de manera inmoral, ilegítima, hicieron esas reformas. Por si quieren ilustrarse un poco o quieren refrescarse la memoria, les voy a recomendar un libro, que nadie va a decir que este personaje sea un personaje de la Cuarta Transformación. Se llama José Murat. Hizo un libro que se llama Pacto por México y aquí cuenta todos los detalles de semejante atraco a la nación. Trae hasta una foto ilustrativa muy bonita con Santiago Krill, con Madero, con Jesús Ortega, con Osorio Chong, con Luis Videgaray, con Aurelio Nuño, unos personajes que afortunadamente el 2 de junio el pueblo de México les dijo: no los queremos más. Nosotros en campaña planteamos que íbamos a aprobar todo el paquete de reformas presentadas en febrero por el compañero presidente López Obrador, dentro de ellos la reforma al Poder Judicial, que por cierto ayer ya demostraron su peor faz, el Poder Judicial, mandando a gente a reventar el foro que tuvo lugar en Saltillo, donde responsabilizo al cobarde gobernador de Coahuila que no puso el mínimo de seguridad a pesar de ser y
que nos llevaron a un salón de fiestas a hacer el foro en vez de un lugar institucional, poniendo en riesgo la integridad de todas las personas que participamos en ese foro. Mandaron a gente que supuestamente eran trabajadores del Poder Judicial y que no lo eran, a agredir, cobarde, inclusive a mujeres, a Ale Salazar, nuestra candidata a presidente municipal de Saltillo. Y les da risa todavía, porque son facho. Para los que no saben lo que es facho, es ser fascista. Son criminales peligrosos. ¿Cómo se les puede tratar con respeto? El diputado fue más allá y denunció la desvergüenzada de la oposición, recordando que en 2006, 2009, 2012 y 2015 se violó la Constitución para favorecer al PRI y al PAN, con sobrerepresentaciones que iban desde el 10% hasta el 21%. En particular, se refirió a la elección de 2012, cuando el PRI, con una sobrerepresentación del 10.87% en complicidad con Acción Nacional y el PRD, impulsó reformas constitucionales sin tener la mayoría calificada, engañando al pueblo de México al no anunciar en campaña sus verdaderas intenciones de privatizar el petróleo, la energía eléctrica y la educación pública. Para respaldar sus afirmaciones, Fernández Noroña recomendó la lectura del libro Pacto por México, escrito por José Murat, un personaje que, como él mismo subrayó, no es parte de la Cuarta Transformación. En este libro, Murat describe en detalle lo que Noroña calificó como un acto de atraco a la nación, mostrando una foto ilustrativa de los protagonistas de este pacto, entre los que mencionó a Santiago Creel, Gustavo Madero, Jesús Ortega, Miguel Ángel Osorio Chong, Luis Videgaray y Aurelio Nuño, personajes que Fernández Noroña consideró siniestros y que, según él, fueron rechazados rotundamente por el pueblo mexicano en las urnas. Yo quisiera decirles, compañeros legisladores, pero están entrando en una espiral peligrosísima. Y nosotros no vamos a responder igual. Nosotros somos unos convencidos de la vía no violenta, somos unos convencidos de la transformación democrática de nuestra patria y somos y honramos la gran responsabilidad que el pueblo de México nos dio al votar mayoritariamente por nuestro movimiento Morena, PT y Verde. Cierro planteando, las reformas constitucionales van, y por más que nos manden a agredir y a provocar, las personas juzgadoras serán elegidas por el voto universal, secreto y directo del pueblo en urnas, porque así lo determinó el 2 de junio el pueblo de México, y porque estamos haciendo una revolución del Poder Judicial y porque exigimos justicia, una justicia que el corrompido Poder Judicial, no las personas juzgadoras, no todas, el corrompido, termino, senadora Presidente, el corrompido Poder Judicial está impedido de hacer. Y no vamos a desaparecer al Poder Judicial, vamos a hacer un Poder Judicial al servicio del pueblo, honesto, comprometido y que otorgue justicia al pueblo y a la patria. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. El diputado también hizo referencia a las promesas de campaña del movimiento, enfatizando que uno de los compromisos era aprobar todo el paquete de reformas presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero, incluyendo una reforma al Poder Judicial. En este contexto, denunció los hechos ocurridos en un foro en Saltillo, donde, según sus palabras, el Poder Judicial mostró su peor faceta al enviar personas a reventar el evento, poniendo en riesgo la seguridad de los asistentes. Noroña responsabilizó al gobernador de Coahuila, a quien calificó de cobarde por no garantizar la seguridad mínima durante el evento. Fernández Noroña denunció que estas personas enviadas a interrumpir el foro eran supuestos trabajadores del Poder Judicial, que agredieron cobardemente a participantes, incluyendo a mujeres como Alex Salazar, candidata a presidenta municipal de Saltillo. El diputado no dudó en calificarlos como fachos, un término que explicó como sinónimo de fascistas, y los describió como criminales peligrosos. En sus palabras finales, el diputado reiteró que las reformas constitucionales avanzarán, a pesar de las agresiones y provocaciones. Subrayó que los jueces serán elegidos por voto universal, secreto y directo, y que se realizará una revocación en el Poder Judicial para garantizar una justicia verdadera, honesta y al servicio del pueblo. Fernández Noroña concluyó su intervención
intervención, agradeciendo la atención de sus compañeros legisladores y reafirmando su compromiso con la patria y la justicia. Y bueno amigos, nos gustaría saber tu comentario y opinión acerca de estas declaraciones que dijo el diputado Gerardo Fernández Noroña en las últimas horas. Déjanos tus comentarios aquí abajo y nos vemos en un próximo video.